Hola, hoy vamos a ver cómo usar la modularización, que es el tema que vamos a estar desarrollando durante esta semana. Para eso vamos a tratar de resolver uno de los ejercicios de la guía. Lo vamos a resolver como veníamos resolviendo los ejercicios y luego lo vamos a hacer de forma modularizada para que ustedes entiendan cómo se realiza cada uno de los módulos y el por qué se realizan los módulos, ¿sí? El ejercicio es el ejercicio 43, que dice elaborar un algoritmo que permita evaluar la función f, que es igual al factorial de x, dividido el factorial de y por el factorial de x menos y. Para esto se debe usar la función factorial. En el ejercicio 23, cuando vimos el tema de repetitivas, ya resolvimos el calcular el factorial de un número, ¿sí? Pero bueno, vamos a tratar de recordar cómo es esta cuestión para los que tal vez no lo resolvieron. El factorial del número n tiene dos posibles soluciones, o sea, no tiene dos posibles soluciones. Va a valer 1 si n es igual a 0 y si n es mayor que 0, el factorial de Sn es la multiplicación de 1 por 2 por 3 y así sucesivamente hasta llegar al número n. Entonces, cuando resolvimos este problema de calcular el factorial del número n en el ejercicio 23, lo que hacíamos era algo así. Una variable f o factorial tomaba un valor de 1 y después preguntábamos si n era mayor a 0, o sea, estamos en este caso de la solución, tiene que resolverse multiplicando todos los números desde 1 hasta n. Entonces, si n era mayor a 0, lo que hacíamos era una repetitiva, por ejemplo el para, con una variable que iba desde 1 hasta el número al cual yo le quería calcular el factorial, en este caso n, y lo que hacíamos era que f, la variable o factorial, la variable en la que estábamos calculando el factorial, tomaba el valor de lo que tenía f por i. Entonces, como f comenzó en 1, ¿sí? Esto va a ir desde 1 hasta el número y lo que va a hacer es f, que en primer lugar tiene un 1, por i, que en primer lugar tiene un 1, o sea, se va a transformar f nuevamente en 1, ¿sí? Y luego el i se va a pasar a valer 2 y entonces va a ser 1 por 2 y luego i va a valer 3, entonces va a ser ya 2 por 3, sería 6. Entonces en el próximo paso hace 6 por 4 y así hasta llegar al ciclo n, ¿sí? Si no es mayor a 0, significa que n va a ser igual a 0 y estaríamos en este otro caso donde el factorial me tiene que devolver 1. O sea, no tengo que hacer ningún cálculo porque f ya tiene el valor de 1. Bien, esto es lo que hicimos en el ejercicio 23. Pero ahora lo que tenemos que hacer es resolver esta función que tiene varias veces el cálculo del factorial. Primero tenemos que calcular el factorial de x, luego tenemos que calcular el factorial de y luego el factorial de x menos y. Bien, ¿cómo vamos a hacer para resolver este ejercicio? Primero necesitamos, o sea, esto sería el análisis ya de este ejercicio. Necesitamos que el usuario ingrese los valores a x y a y. Y luego tendríamos que hacer los cálculos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Vamos a usar una variable fx donde vamos a calcular el factorial de x. Vamos a usar una variable fi que va a ser donde calculemos el factorial de y. Y vamos a usar una variable fxy que va a ser donde calculemos el factorial de x menos y. Acá tenemos que tener en cuenta que x e y tienen que ser mayores o iguales a 0, porque el factorial está definido para valores mayores o iguales a 0. Y también esta resta x menos y
también tiene que ser mayor o igual a 0. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que el dividendo de esta división no vaya a ser 0. Eso nos aseguramos que no va a pasar porque el factorial de cualquier cosa, siempre que estos valores cumplan las condiciones de ser mayores o iguales a 0, el factorial va a ser un número 1 si el número es 0 o mayor a 1 si el número es distinto mayor a 0. ¿Sí? Entonces, nunca, ya nos evitamos el tener que pensar que podríamos llegar a estar dividiendo por 0. Al ser 2 factoriales, nunca vamos a dividir por 0. Sí, tenemos que tener en cuenta que esta resta sea mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a tratar de ir a PCIN para escribir el pseudocódigo. Vamos a hacer un proceso que sea, por ejemplo, vamos a ponerle un nombre, calcular F. ¿Sí? Voy a ver si puedo agrandarles un poquito esto para que vean mejor. Ahí está. ¿Qué dijimos que teníamos? Tenemos que definir varias variables. Definir X y fíjense que este y es el que se usa para las expresiones lógicas. Entonces no puedo definir una variable con ese nombre. Entonces en vez de poner y vamos a poner y. ¿Sí? Entonces definimos X, definimos Y, definíamos Fx, que era el factorial, era la variable en la que yo iba a calcular el factorial de X. Definimos Fi, que es donde vamos a calcular el factorial de I o el factorial de Y, en el caso que yo como la nombré a la variable. Y Fxi, que era para calcular el factorial de la diferencia. Bueno, estas variables las vamos a definir como entero. ¿Sí? Son todos valores que van a ser de tipo entero. ¿Sí? Y vamos a tener que definir la variable f, que es donde vamos a calcular el resultado final de la función, como real, porque f era, a ver, voy a volver a la presentación, f era una función que es una división, entonces f sí o sí tiene posibilidades de ser un valor real. ¿Sí? Por eso la defino de tipo real. El resto de los valores, x e y, los pienso como enteros, entonces los factoriales de x y de y, o de la resta de esos dos números, también van a ser enteros. Eso tengan en cuenta cuando definen las variables, tienen que tener en cuenta este tipo de cosas. Bien, ¿cómo seguimos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pedirle al usuario que me ingrese valores en X y en Y. Entonces escribimos un mensaje que diga ingrese los valores de X e Y. Cuando ustedes hicieron la puesta a punto, yo vi muchos ejemplos, muchas tareas realizadas por ustedes donde los mensajes eran mucho más amigables. Nosotros tratamos de resumirlo. Bien, leemos las variables, el valor que le ingrese a la variable x en x y el valor que le ingrese a la variable ahí lo vamos a leer en la variable y. Ya tengo los dos valores que debía ingresarme el usuario. Así como yo lo escribí, no tuve en cuenta que fueran sí o sí mayores o iguales a 0.
están definidos como enteros y sabemos que los enteros también abarcan los valores negativos. Entonces, ¿cómo hacíamos para exigirle al usuario que esos valores que ingresaba fueran mayores o iguales a 0? Eso lo hacemos con un repetir. Entonces le vamos a agregar acá un repetir. Un repetir hasta, y estas instrucciones las vamos a poner ahí. Ahí está. Ahora sí, esto no va a salir de este ciclo hasta que el usuario no me ingrese dos valores positivos. Perdón, me faltó la condición. Hasta que X sea mayor o igual a 0 y Y también sea mayor o igual a 0. O sea, se tienen que dar esas dos condiciones para salir del ciclo. Bien, ahora sí tenemos los valores de X y de Y. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer los cálculos de los factoriales. Como ya sabemos cómo escribimos el factorial, a ver si puedo volver acá, y tenemos este código, lo voy a copiar, que es lo que ya resolvimos, y lo voy a pegar en mi solución. Lo único que voy a variar es que en lugar de f, yo voy a estar calculando el factorial de x, por ejemplo, entonces lo voy a calcular en fx. ¿Sí? Entonces fx toma el valor de 1 y acá no tengo n, sino que lo que tengo es quién es el factorial de qué es lo que estoy queriendo calcular. Es el factorial de x. Entonces voy a mirar la variable que x sea mayor a 0. Si x es mayor a 0, voy a hacer para un y que vaya desde 1 hasta ¿quién? Hasta x. ¿Y qué voy a hacer? Que fx, tome el valor de lo que tiene por y. Entonces, cuando termina este ciclo para, en fx tengo el factorial de la variable x. Lo mismo tengo que hacer para calcular el factorial de y. Entonces, vuelvo a copiar este código y lo vuelvo a pegar. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a estar calculando fi, que era donde yo iba a almacenar el factorial de y. Pero acá, ¿cuál es la variable que voy a estar mirando ahora? Y. Y el para va a ir desde 1 hasta y. Y en vez de hacer el cálculo en fx, lo voy a estar haciendo en fi. ¿Sí? Y ahora tengo que hacer lo mismo para la resta entre x e y. Entonces, otra vez voy a hacer lo mismo. Lo voy a volver a copiar y lo voy a volver a pegar, pero voy a estar calculando la variable fxy. ¿Y cuál es la variable que yo estoy mirando? Estoy mirando la diferencia entre dos variables. Entonces, esto lo voy a hacer si x menos y es mayor a 0, y voy a ir en el ciclo desde 1 hasta x menos y. Y lo que estoy calculando es f de xy, que era el de la resta. Acá lo que yo me olvidé de analizar es que todo esto lo voy a hacer y va a tener sentido si esta resta es mayor o igual a 0.
Entonces, eso antes de hacer nada, ¿sí? Una vez que me ingresó los datos, todo esto lo voy a poner dentro de un si x menos y es mayor o igual a 0. Entonces, tiene sentido hacer todo esto. Si no, directamente puedo escribir un mensaje de no se puede calcular la función. Bien, entonces, esto vamos a darle un espaciado más, porque agregué ese sí que me había olvidado de analizar. Ahí estamos. Y ahora sí cerramos el fin sí. Bien, entonces, repasemos. Le pedimos que ingresara dos números. Lo hacemos dentro de un repetir hasta que, porque los números tienen que ser positivos o iguales a 0. Una vez ingresados los dos valores, miro si la resta de esos dos valores es mayor o igual a 0, porque si no, no puedo calcular el factorial, que es una de las partes de la función. Entonces, si esto es así, puedo hacer el cálculo. Voy a calcular el factorial de x, calculo el factorial de y calculo el factorial de la resta. Y acá me faltaría calcular el valor de f, que es el valor de la función finalmente. F va a tomar el valor de ¿qué cosa? De fx dividido fi por f de xy. Esto lo vamos a poner entre paréntesis porque todo esto es lo que está en el dividendo de esta operación, ¿sí? Entonces, una vez que calculé f, ahí puedo escribir el resultado de la función es y acá escribo f, ¿sí? Acá no me puso una coma, puse un punto. Bien, vamos a probarlo. Lo vamos a probar con un ejemplo con datos bastante fáciles de poder hacer el cálculo del factorial un poco en la cabeza. Vamos a ejecutarlo. Y debería darme un error porque veo que me olvidé de definir algo. A ver, vamos a ingresar dos datos para x, un 2 y un 3. Dice que no se puede calcular la función. ¿Qué pasó? Ingresé un 2 y un 3, los dos eran mayores o iguales a 0, está perfecto, pero cuando hace la prueba de si x menos y es mayor o igual a 0, le da falso porque es 2 menos 3 y eso no está dando un número positivo o 0. Entonces, por eso dice que no se puede calcular la función.
Entonces vamos a reiniciarlo, vamos a poner los valores al revés, vamos a poner 3 y vamos a poner 2 y ahí me da el error. ¿Qué me dice? Me marca que acá hay un error y acá me dice variable no definida, ¿sí? Cuando yo definí las variables, definí los datos de entrada, definí dónde iba a hacer los cálculos, pero me olvidé que para el cálculo del factorial yo estaba necesitando de esta variable i, que es la que me cuenta los ciclos, y por eso es que falla. Entonces, este i también lo tengo que declarar acá como un valor entero. Bien, cierro el error y ahora sí vuelvo a ejecutar. Vamos a volver a ejecutar con 3 y 2, que son valores fáciles de calcularle el factorial. Para x le doy el valor de 3, para 2 le doy 2 al valor de i, y me dice que el resultado de la función es 3. ¿Cuál era el resultado de la función? El factorial de x era 3, entonces el factorial de x es 3 por 2, 6, y eso, recuerden, 6, dividido el factorial de i es 2, el factorial de 2 es 2, por el factorial de la diferencia. La diferencia entre 3 y 2 es 1, el factorial es 1, o sea que esto me queda 2 por 1, que es 2. Y el factorial de x era 6. 6 dividido 2 es 3. ¿Sí? O sea que el cálculo está correcto. Hasta acá no hicimos nada nuevo. ¿Sí? A ver, pero vamos a mirar el código que yo lo tengo acá en la presentación. Yo lo reescribí, o sea, ya había escrito este código. Y fíjense que todo este pedacito de acá es lo que usamos para calcular el factorial de x. Luego esto de acá es el código que usamos para calcular el factorial de y o de y, en este caso de la variable que usé. Y en este otro pedacito es lo que usamos para calcular el factorial de x menos y. Si ustedes miran ese código, es exactamente igual. Es más, de hecho, yo copié y pegué el código y lo único que modifiqué fue la variable en la que yo calculaba el factorial y la variable que yo estaba mirando acá, ¿sí? Que era el valor al que le quería calcular el factorial, ¿sí? Cuando vemos que pasan estas cosas, o muchas veces vemos que un problema pasa a ser muy extenso porque tiene muchas partes diferentes de cálculos complicados, que es el cálculo de una cosa y después el cálculo de otra y de otra. A veces nos conviene dividir el problema en módulos y después lo que hacemos es desde el proceso llamar a esos módulos que son problemas más chicos y nos simplifican más que nada la lectura del algoritmo, ¿sí? Y también el hecho de que, por ejemplo, nosotros ahora para este ejercicio vamos a escribir el algoritmo de un subproceso para calcular el factorial de x. Y yo lo voy a usar en este proceso de calcular esta función y en cualquier otro proceso del cálculo de cualquier otra cosa donde yo necesite usar el factorial, voy a estar usando ese subproceso factorial, ¿sí? Una vez que lo escribí una vez, después lo único que tengo que hacer es copiarlo y pegarlo y usarlo con los parámetros adecuados a lo que yo quiero calcular, ¿sí? Bien, vamos a volver a PCInt y vamos a tratar de hacer el mismo proceso, pero de forma modularizada. Ahora,
Antes de eso vamos a repasar una cosa, o mientras yo busco PCInt vamos a repasar una cosa. Cuando hablamos de modularizar, tenemos dos formas de crear subprocesos, funciones o procedimientos. ¿Cuándo usamos uno y cuándo usamos el otro? Cuando mi subproblema me tiene que devolver un único resultado, yo voy a usar funciones. Cuando mi subproceso tiene que devolver más de un resultado, voy a usar un procedimiento. En este caso, yo el subproceso que voy a escribir es el cálculo del factorial de un número. ¿Sí? ¿Qué les parece que cuántos resultados me tiene que devolver ese subproceso? 1, que es el factorial del número que yo quiero calcular. Entonces, en este caso vamos a estar usando un subproceso función. Bien, vamos a hacer un espacio acá y vamos a crear un subproceso. Bien, ahí tenemos todo el esquema para escribir un subproceso. ¿Cómo se escribe un subproceso en este pseudocódigo? Tenemos que decir acá cuál es la variable que va a devolver. Vamos a llamarle facto. A ver. Facto. Y le tenemos que dar un nombre a ese subproceso. Sería genial que yo pudiera darle el nombre del signo de exclamación, pero no está permitido ese nombre. Entonces, al nombre vamos a ponerle factorial. Y en los argumentos es lo que necesita esta función para poder calcular el factorial. ¿Y qué es lo que necesita la función para poder calcular el factorial de un número? El número, ¿sí? A ese número, cuando escribimos el subproceso, pensamos todo en forma genérica. No importa si es el factorial de x, si es el factorial de y o el factorial de la resta, que son los que yo necesito usar después en mi proceso. Yo ahora estoy escribiendo el módulo pensando en forma general. Yo voy a escribir un módulo que me resuelva el factorial de un número. Después veo qué números son a los que yo les quiero calcular el factorial. ¿Sí? Entonces acá vamos a poner que el número es n. ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos escrito un poco en la... cuando hicimos el ejercicio 23 en la parte de repetitivas, ¿sí? Bien. Acá sí lo que tengo que definir es esta variable, que es la variable de salida, ¿sí? Es el resultado que me da el subproceso o esta función. Entonces, esa variable necesito definirla. Entonces, definir facto como entero. Y la otra variable que voy a tener que definir es la variable i, que es la que uso en el para escribir para poder hacer el cálculo del factorial. Para que no confundirlos a ustedes, yo voy a volver a copiar el código de lo que escribimos en el ejercicio 23, que es este que tengo acá. ¿Sí? Esto es lo que habíamos escrito cuando resolvimos el ejercicio 23 de la parte de repetitivas. Lo copié y ahora vuelvo acá y lo pego acá. Acá la única diferencia es que donde estoy calculando yo el factorial
Yo acá le puse que se llama facto. Entonces acá esto también se llama facto y esto también es facto. Bien. Creo que estaría el subproceso facto. El subproceso se llama factorial, en realidad es una función. Me devuelve en la variable facto el resultado y tiene un parámetro que es el número al que yo le voy a calcular el factorial. La variable facto toma el valor de 1. Si el número que yo estoy queriendo calcular el factorial es mayor a 0, realiza el ciclo desde 1 hasta el número y va multiplicando por i para hacer el cálculo del factorial. Si el número era 0, directamente me va a devolver el 1 que tiene la variable facto. Bien, una vez que yo escribí este subproceso, yo ya no necesito repetir todo este código en cada uno en este otro código, en el código del proceso, ¿sí? Entonces, esto directamente lo voy a borrar. No lo seleccioné. Bien. A ver, y acá yo no la necesito, así que la puedo sacar. Porque y la uso acá, y ahora vamos a hablar de este tema que es el tema de las variables globales y variables locales. Y nada, lo único que esto no es que f de x va a tomar 1, sino que f de x va a tomar el valor del resultado de llamar al subproceso factorial. ¿Con qué parámetro? ¿Qué estoy queriendo calcular ahí? En fx yo dije que voy a guardar el resultado del factorial de la variable x. En fi, ¿qué tengo que hacer? Llamar a factorial con la variable y. Y en f de xy, ¿qué tengo que hacer? Llamar a factorial, pero ahora el número al que yo le quiero calcular el factorial, ¿quién es? X menos y. ¿Sí? Una vez que hice los tres llamados al mismo módulo, pero con los parámetros correctos, puedo calcular la función f y escribir el resultado. ¿Sí? De esta forma es la misma solución anterior, pero modularizada. Vamos a probarla. ¿Se acuerdan que los valores que habíamos puesto eran los valores de 3 para x y 2 para y que el resultado era 3? ¿Sí? Funcionó exactamente igual que antes. ¿Sí? La gran diferencia es que el proceso queda mucho más claro, ¿sí? Y este subproceso lo voy a usar en este proceso y lo puedo llegar a usar en otros procesos, donde lo único que voy a hacer es guardar este código, copio este pedacito del código y lo pego. Y ahí ya tengo en forma genérica el cálculo del factorial de un número. Entonces, si yo tengo que resolver esta función, lo uso acá. Si yo tuviese que resolver otra función o lo que sea donde necesite calcular el factorial de un número, ya sé que este es el subproceso correcto
que me calcula el factorial de cualquier número n, ¿sí? Donde yo lo único que hago es, cuando lo llamo, uso el parámetro correcto del valor al que yo le estoy queriendo calcular el factorial en ese momento, ¿sí? Bien, dije que les iba a hablar de las variables globales y las variables locales. Dentro del proceso es donde tenemos definidas las variables que llamamos globales. Lo que definimos en el subproceso son variables locales a este subproceso. Por eso el i que yo uso en este subproceso, o la misma variable facto que yo la uso en este subproceso, la defino la defino acá en el subproceso y se llaman variables locales al subproceso, ¿sí? Yo podría tener otro subproceso donde también defina alguna de estas variables i o facto y las use para otra cosa. Son dos variables diferentes. Pero bueno, más allá del nombre y de que se puedan repetir o no, el consejo para ustedes es que no repitan nombres, así no nos confundimos. Por eso yo acá cambié la f que tenía original por facto, porque a f la usaba acá como variable global y si no se iba a hacer lío. El consejo es usen nombres diferentes, principalmente en esta instancia de aprendizaje en la que están ustedes, pero tengamos en cuenta esto. Las variables del proceso son variables globales y las variables en el subproceso son variables locales. Siempre consejo fundamental, porque lo van a hacer acá y les va a funcionar, pero el consejo es no usar variables globales dentro de un subproceso. Todo lo que si yo acá veo que tengo que usar una variable de acá, es que estoy haciendo mal el subproceso y esa variable es un parámetro, ¿sí? Yo acá, ¿qué podría llegar a tener que usar del proceso? X, por ejemplo, porque quiero poner acá que vaya hasta X porque quiero calcular el factorial de X. Bueno, no, ahí estoy haciendo algo mal. No es X la que tengo que poner acá. Necesitaba el parámetro, ¿sí? Y entonces quiere decir que eso es un parámetro que el programa que lo llame a mi módulo le va a informar de ese valor al módulo subproceso y el módulo de esa forma lo va a usar. O sea, los parámetros es el punto de comunicación que tiene el subproceso con el proceso. Bien, espero que lo hayan entendido y luego vamos a ir haciendo más ejemplos.